La sintonía suena, el corazón despierta, a su palabra espera. Sabiduría hallamos, Jesús nos guía y cuida nuestros pasos. Nuevas son cada mañana, con el pastor Román García. Bienvenido seas a escuchar palabra de vida eterna. Nuevas son, qué alegría. Suena la radio con el pastor Román. Deja que Dios nos siga llenando los corazones con su palabra para llenarnos de bendiciones. Bienvenido seas a escuchar. Nuevas son cada mañana con el pastor Román García. Bienvenido seas a escuchar. Nuevas son cada mañana con el pastor Román García. Ricardo, muy buenos días. Si nos ve reír fuera de cámaras es que este hombre que está calado, ay, me tiene, me dice, paz, ya. No, paz, no. Déjame ser. Muy buenos días, con enorme gusto. Pastor Javier, ¿cómo estás? Muy bien, paz, gracias a Dios, bendecido. Y gracias a Dios por sus bondades, ¿verdad? Amén. Y gracias a Dios porque estamos aquí. Y pues esperando pues también, ¿verdad? Que el Señor nos guíe a toda verdad, como dice la palabra, ¿verdad? El Espíritu Santo. Sí, así es. Nos guía toda la verdad. Amén. A toda la verdad, porque no habla de su propia cuenta según el pasaje, toma de lo que es del Señor. Y todo lo que es del Señor es del Padre y del Padre es de Él. Total que la deidad, Dios en tres personas, pues. Así es, pues. La revelación de aquel que nos ha amado y nos ha sostenido. Nos manda saludos. Jaime dice que está muy buena la canción. Sí, yo también me emociono. Saludos a Rob que nos hizo esa yo canción. Yo cuando la oí la primera vez hasta bailé, paz. Sí. Es en serio, paz. Porque, hombre. Está muy pegajosito. Sí. Hay que decirle ayer buen Rob, pero sí, gracias. Ya de repente un día la empezaron a programar y bueno, ya se quedó ahí. Ya, ¿qué se puede hacer con esta? Te dejaste creer ahí. Así que cuando voy a saludar les digo, bueno, nuevas son cada mañana con el pastor Román García. Bienvenido. Pastor Román García. 844-696-8450 para mensajes de WhatsApp.
Con gusto estamos aquí comentando la palabra, en el comentar de la palabra de Dios. Nuestro hermano Ricardo ahí en controles, dando gracias al Señor por lo que Él ha hecho hasta este día y pues sosteniéndonos el Señor y ayudándonos a conocerle y a entenderle, Paz. Amén. Así es, Paz. Ese es el todo del hombre, conocer a Dios, entender a Dios. Recordando aquel pasaje, digo, ahorita vamos a la palabra que se pondrá sobre la mesa, pero recordando aquel pasaje cuando el Señor le habló a Jeremías, que le decía que la gloria del hombre debe de ser esta, el que se ha de gloriar, el que se ha de... Amén. Pues sí, la palabra es gloriar, es en conocerme y en entenderme. En entender. Ese es el todo nuestro y pues Dios nos ayude, ¿verdad?, a conocerlo, a entenderlo, a servirlo, pero sí con ese conocimiento, no con información, porque bueno, la información no es mala, Sí. pero la información sin conocimiento, Amén. a veces no solamente nos llena de orgullo, ¿verdad? Dice que él prende a los sabios en su orgullo. Estoy parafraseando el pasaje, pero queremos conocer a Dios y entender a Dios. Amén, pues sí. ¿Verdad? Y él nos hace conocerlo. Amén, ¿verdad? amén. Y entenderlo. Él hace su obra, el que empezó en nosotros su buena obra, la perfeccionará. Sí. ¿verdad? Hasta el día del Señor. Él prometió, ¿verdad? Seguir trabajando en nosotros y gracias a Él, ¿verdad? Gracias porque Él sigue moldeando. Amén. Y recordando el trato de Dios con Jacob cuando se le aparece en sueños y le dice, no te soltaré hasta que no cumpla en ti todo lo que he dicho. Y también recordando a ese mismo Jacob topándose con el ángel y diciéndole, yo no te soltaré hasta que me bendigas, ¿verdad? Y esa bendición implicaba la transformación a una nueva persona de ser Jacob, a ser Israel. Y en esa mutua decisión, por un lado del Señor, de no soltarnos hasta cumplir, pero también nosotros no soltarlo a Él, pues, porque el hombre a veces se relaja mucho, se desatiende, Sí. se vuelve apático, Paz, y no persiste en conocer, como dice ahí el profeta, ¿verdad? Conoceremos y proseguiremos. Es también algo que debemos de tener nosotros como deseo, como anhelo, Amén. ¿verdad? De un Dios santo, justo, maravilloso y que nos participa de su naturaleza. Amén. Gloria a Dios. Pues. Gloria al Señor, gloria a Dios. Pues saludando también a todos nuestros hermanos que nos acompañan, nuestra hermana Zoraide que nos saluda y etiqueta, gracias por compartir, etiquetar. Miriam Ulloa, Jaime, que ya lo comenté, nuestro amado Jaime, Chuyín Díaz, también está ahí nuestro hermano Chuyín, nuestra hermana Irma Estrada, Julia Esquivel, Silvia Sánchez, gracias. Gracias por estar ahí compartiendo. Ya mencioné a Miriam Ulloa, creo que sí. A todos ustedes, gracias por estar, por compartir, por etiquetar. Y pues que el Señor nos siga hablando. No sé qué es lo que el Señor ha traído a tu corazón, a tu mente estos días, Paz. Ponerlo sobre la mesa y traerse comentar. También a nuestra hermana Perlita Varela, gracias a Dios porque están ahí conectados. Dios los bendiga en esta mañana. Sí, qué bendición la vida de los hermanos. Amén, Paz, y, sí. y, bueno, ahora no traigo yo mi teléfono, Sí. pero pues ahí me los saludas a todos. A todos. Aquí los Sí. saludamos. Pero qué bendición, ¿verdad? Todos los que mencionas ahí, Sí. Aquí los sentimos, ¿verdad? Amén, amén. Junto con nosotros. Bueno, pues vamos a compartir un versículo. Ajá. El sábado me invitaron a compartir en una despedida de solteros. Pues. Y dije yo, Señor, pues ¿qué les comparto? Sí. Y ya ves que siempre andamos preguntándole al Señor. Señor, ¿qué le qué puedo compartir? ¿Verdad? Tomando en cuenta que pues hay gente que no conoce al Señor, Amén, etcétera, amén. ¿verdad? Y el Señor me habló, Paz, y me dio, así textualmente, me dio una porción de la Escritura que está en Génesis capítulo 22, ¿verdad? y en esa porción del capítulo 22 de Génesis, el Señor me habló y me dijo, Dios se proveerá de cordero. Amén. ¿Verdad? Amén. Dios se proveerá de cordero. Y yo, ya ves que
también a veces, sin perder la reverencia, pues también bromeo con el Señor. ¿Verdad? Sí, claro, claro. También río con Él y bromeo y le digo, ay Señor, para el holocausto, o sea, el matrimonio, estos van al holocausto. Pero en realidad ya generalmente el Señor me habla así con algún versículo y después ya que voy a la palabra y todo, pues empieza el Señor a tocar mi corazón, ¿verdad? En el sentido de lo que el Señor quiere a veces hablar. Sí. Y bueno, es que en realidad creo que en ese sentido de la vida matrimonial, aunque no va a ser el tema de la vida matrimonial, ¿verdad? Sí. Pero hay momentos en que las diferentes manifestaciones de amor, a veces ese amor, ¿verdad? Filial de amigos, ese amor que es eros, ¿verdad? O epitumia, varios ahí formas de manifestación del amor, el amor romántico y el amor apasionado, todo se puede llegar en un momento a perder, pues. Sí. ¿Verdad? Que esperamos que los matrimonios aquí no pierdan ninguno. Amén. Ninguna de esas manifestaciones, pero a veces se puede llegar a perder y solamente pues queda el ágape, pues el amor, sí. El amor de Dios, ¿verdad? Que puede ser que a veces llegue el amor de Dios y como era una despedida de solteros, pues el hecho de que a veces no sabemos pues lo que viene después de iniciar una vida matrimonial, ¿verdad? Y puede haber enfermedades, puede haber falta de trabajo, puede haber muchas cosas, sí. Pero bueno, el Señor nos hablaba un poquito acerca de bueno, más bien el enfoque de la vida matrimonial, ¿no? Sí, sí, y es que nos ha dado a su Hijo, ¿verdad? Jesucristo. Y entonces, bueno, esta porción pues, de la palabra, capítulo 22, versículo 8, dice, y respondió Abraham, esto es una respuesta que le da Abraham a su hijo Isaac. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y te digo yo que el Señor me habló con Dios se proveerá de cordero, y después, ya que vengo yo a la escritura que leo, ¿verdad? Para el holocausto, sí. Y cuando dice también, hijo mío, esto también pues tocó mi corazón, ¿verdad? Claro. Qué hermoso. Expresión, ¿verdad? Porque es como que una palabra que Dios trajo viva, ¿verdad? A mi vida también, ¿verdad? Dios se proveerá de cordero, hijo mío, amén. ¿Verdad? Porque hay muchas veces en la vida, pues, que Él se provee, bueno, se ha provisto una vez y para siempre, pero cuántas veces sentimos tal palpable la provisión de Cristo en nuestra vida, sí. ¿Verdad? Y también sentimos a la vez como esas palabras de Abraham, ¿verdad? Hijo mío, ¿verdad? Hijo mío, o sea, Dios te proveerá de cordero, porque a veces pues no hay manera de que haya un sustituto más que solamente el Señor, amén, ¿verdad? En lo que amén. Se vaya a atravesar. Sí. Y bueno, yendo al contexto del capítulo 22, dice la palabra del Señor, capítulo 22, dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, sí. Y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Sí. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió,
heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Bueno, este nombre, Jehová proveerá, Jehová en el original, ¿verdad? Jehová Jireh, Jehová proveerá, es un nombre que muchas veces nosotros escuchamos, ¿verdad? En nuestra, pues en nuestras congregaciones de repente, ¿verdad? Encontramos, oímos estos nombres compuestos: Jehová Shalom, Jehová nuestra paz, Jehová Jireh, Jehová proveerá, ¿verdad? Y a veces el Señor proveerá, esta palabra compuesta, el nombre del Señor, ¿verdad? Jehová proveerá, lo enfocamos mucho a las cuestiones materiales, económicas, ¿verdad? De fe también, ¿verdad? Y creo que pues tiene sentido porque nos dice la palabra en Romanos que si Dios no escatimonia a su propio Hijo, ¿cuánto más no nos dará juntamente con Él? Todas las cosas. Todas las cosas, ¿verdad? El Señor tiene cuidado, pero bien yéndonos a la esencia, sí, ¿verdad? Del texto bíblico, vemos que es mucho más profundo el contenido, claro, ¿verdad? De lo que es Jehová proveerá o el Señor provee. Sí. Y también otro de los sentidos de la palabra, pues es el Señor verá, ¿verdad? El Señor verá. Y decimos, bueno, pues ¿qué relación tiene el hecho de proveer con ver? Y es que sí hay una relación porque Él verá por vosotros, ¿verdad? Él verá por su pueblo. Y entonces vemos este amor de Dios, paz. Y también lo que son las figuras de lo que es lo que habría de venir, ¿verdad? Sí. Y cómo nos habla el Señor desde entonces en un plan de redención que Él siempre tuvo en amor por nosotros, ¿verdad? Y el hecho de que Él, todo lo que nos muestra aquí la Escritura, entonces, bueno, una es el hecho de la fe de Abraham, ¿verdad? De que bueno, él oyó la voz de Dios, él también recibió promesas del Señor de que de Isaac le sería llamada descendencia, ¿verdad? Sí. Y que el Señor le había dicho, ¿verdad? Sal y mira las estrellas de los cielos, así será tu descendencia. Amén. O sal y mira la arena que está en el mar, a la orilla del mar, y así será tu descendencia. Amén. No la podrás contar. Sí. Y eran promesas que Abraham sabía, que tenía, pero ahora imagínate el hecho de que el Señor le pide la vida de su hijo, sí, de Isaac, ¿verdad? Pues qué contradictorio, o sea, decir, bueno, pues no, tú me prometiste, pero ahora resulta que me estoy enfrentando a algo que tú mismo estás dirigiendo, estás guiando, y aparte con esa certeza de poder, de entender, ¿verdad? Que en esa comunión que tenía Abraham con el Señor, pero sin embargo no entendiendo todo, pero sí entendiendo con claridad la orden, ¿verdad? Sí. Entonces suben. Ahora aquí también hay algo pues que a veces imaginamos, ¿verdad? El hecho de que Isaac pues era un muchacho, sí era, ¿verdad? Pero la mayoría de gente que es estudiosa, ¿verdad? Dice que no era un muchachito. No era un niño. No era un niño, claro. ¿verdad? Ahora Abraham tampoco era un hombre, pues tampoco, de hecho pues lo tuvo como a los 100 años, ¿verdad? A los 100 años, ¿verdad? Imagínate. Entonces, ahí yo creo que tendría como 125 años ya. Más o menos, sí. Y Isaac tendría como 25 sí, por ahí, ¿verdad? Sí. Era un joven. Y el hecho destacamos a veces esa parte de la fe de Abraham, ¿verdad? Que obviamente esa obediencia al Padre, ese amor al Señor, pero también la voluntariedad de Isaac en el caminar con su padre, y aparte el hecho, dice la Biblia que él llevaba la leña para el holocausto, él mismo cargó la leña, y la voluntariedad de Isaac en el hecho de decir, bueno, pues voy a ser atado, porque ya cuando no había el cordero, pues fue atado por su padre.
Sí, y él supo que en ese momento pues iba a ser sacrificado, ¿verdad? Así Pero es. imagínate la voluntariedad, el hecho de la entrega, porque Sí. él se pudo haber revelado, pudo Sí, haber sí, dicho, no, yo claro. no, o sea, ¿cómo vas a hacer eso? Morir, ¿verdad? sí. Pero también una fe, pues, que fue transmitida de padre a hijo, ¿verdad? En un conocimiento del Señor, de tal manera que Isaac tenía la confianza también en su padre, ¿verdad? Amén, amén. No sé si quieres comentar algo ahí. Por Sí, favor. no, muy bien. Fíjate que estoy escuchando el pasaje, que es un pasaje que hemos ya comentado y que ha sido mucha bendición. Hay muchos factores aquí. Uno que estás destacando es muy importante porque el hijo Isaac se acercaba más a la edad de Jesús que a la edad de un niño. O sea, estaba más próximo a la edad de Jesús que a la misma edad de un niño, porque a un niño lo sujetas, a lo mejor le cuentas, le mientes, le engañas. Pero aquí estás hablando de un joven, adulto prácticamente. Pero la comunión que tiene es ahí donde pensamos que es un niño. ¿Dónde está el cordero? Jehová se proveerá cordero para el holocausto, hijo mío. O sea, con esa ternura, con ese amor. Y es claramente una expresión del Padre y el Hijo, ¿verdad? Sabemos que bien decías que esta es una provisión, en el contexto vemos que es una provisión que raya más allá, mucho más allá de lo material, definitivamente, que penosamente en muchas ocasiones solo se mira lo superficial, Jehová proveerá, y ya. Jehová proveerá y nos gusta, ¿verdad?, saber que Dios va a proveer, pero el texto, como bien lo decías, es más profundo, pero incluso va más allá porque nos revela al Padre fiel a un propósito y el Hijo sometiéndose al Padre con tal de ese propósito. Hablando de el Padre Celestial, hablando de que envió a su Hijo, ¿verdad?, a morir por nosotros, que sufre el Padre. Yo lo pensamos así, si lo hablamos tú y yo. Yo creo que es más difícil para nosotros como padres ver, a lo mejor hubiéramos dicho, Señor, pues mejor yo, ¿verdad? Si ha de morir uno, pues que sea yo. Creo que los papás así nos pondríamos en la vida de un hijo, y que nadie pues quiere vivir este momento de la pérdida de un hijo, una hija, ¿verdad? Entonces, si vemos a Abraham, yo creo firmemente que le era más doloroso incluso ver morir a su hijo, pero no solo verlo morir, sino él mismo sacrificarlo, que haberse puesto a sí mismo. Entonces, eso también nos debe decir mucho del amor de Dios, porque eso habló de la fe, sí, del muchacho, la voluntariedad, como mencionabas, pero habla del amor del Padre dispuesto a sacrificar a su hijo, a su propio hijo, que es la figura que encontramos en el Padre, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, pero también nos deja ver por otro lado, Paz, que las naciones, si volteamos a ver un salmo, terminan sacrificando a sus hijos por sus logros. Pero no como esto, no en este plan de redención, no en este plan de obediencia, de objetividad en un propósito, sino con tal de lograr algo más, con tal de ganar un peso más, con tal de irme de vacaciones a no sé dónde, o de dispuestos a sacrificar, porque a final de cuentas el Salmo nos dice que las naciones ofrecen sus hijos a los demonios. Sí. Y en el contexto cultural del que viene Abraham, sí se daban, en Canaán sí se daban sacrificios de hijos, como aquí hay culturas que sabemos que sacrificaban a humanos, ¿verdad?, en nuestro territorio, todo Mesoamérica, y en Canaán era lo mismo. Entonces, de alguna manera, qué difícil poder discernir, por eso lo importante de la comunión, entre la corriente del mundo a una voz genuina que te está diciendo, ofréceme a tu hijo en holocausto. Entonces, por ese lado, y que habla de la figura del padre dispuesto a sacrificar a su hijo.
Pero otra cosa que me llama mucho la atención, Paz, y lo he mencionado y lo quiero comentar aquí, es que Abraham tiene bien claro a quién tiene que ofrecer. Lo que no hay dudas, en lo que no hay incertidumbres en ese viaje es quién tiene que morir. Amén. En lo que sí hay incertidumbres, en dónde se tiene que ofrecer. ¿En qué lugar? Porque el Señor le dice, voy a leerlo de aquí del texto. Al monte que yo te diré. Así es, dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Amén. Que yo te diré. O sea, había varios montes, pero Dios escogió uno Así es. para el sacrificio. Ahora, de esos montes que él iba a decir, eso también es algo que me llena mucho, y que tratando de entender lo que aquí está ocurriendo, porque a veces en 2 o 3 versículos implican varias cosas o muchas cosas o un tiempo muy, muy, muy amplio. Pero fíjate lo que dice aquí. Y Abraham se levantó muy de mañana. Eso también me impacta, la diligencia de este hombre. O sea, no lo pensó, no retardó, no es de que, bueno, pues vamos a ver y a ver cómo mato el tiempo y a ver cómo me entretengo. O sea, es clara la voz, Dios lo está diciendo, sé que Dios va a hacer algo. Luego Romanos nos da testimonio que él creía que Dios tiene el poder de dar vida a los muertos y llamar las cosas que no son como si fuesen. Es decir, se lo pudo haber resucitado. Eso es lo que seguramente Abraham tenía claro, Amén. ¿verdad? Sí, claro. Ahí lo dicen Romanos, pero Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Ahora, este es un tema para los que estamos casados y tenemos hijos. Y ahorita mencionabas varios tipos de amor, ¿verdad? Y sabemos que en estas fechas se conmemora, se celebra el mes del amor y la amistad, y implícitamente habrá celebración, matrimonios. No menciona para nada a la mamá de Isaac. Y creo yo que eso ayudó a la diligencia. Lo voy a decir con todo respeto a mi esposa y a las hermanas, porque creo yo que sí, que el único enterado del asunto era Abraham. Ni siquiera Isaac se enteró en el momento cuando tuvo que ser atado. Dijo, bueno, ya. Pero no creo que la esposa estuviera al tanto, porque pienso que no lo hubiera permitido. O sea, y es natural. O sea, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? O sea, cero, ¿verdad? Ya hubiera habido ruptura ahí. Pero la importancia de entender a Dios, de ser el hombre que está en comunión, de ser cabeza, pues se tuvo que enterar después, ¿verdad? De lo que ahí ocurrió, pero en el momento no lo supo. Y lo digo con mucho cuidado, porque si hubiese sido Adán, pues ya vimos lo que ocurrió en el tema con Eva. Y estoy insistiendo, no estoy echando culpas. Creo que si Dios le hubiera hablado a Sara, pues Sara hubiera tenido que obedecer, pero le habló a Abraham. La comunión está con Abraham, con la cabeza del sacerdocio de la casa, y es algo que no debía consultar. O sea, ¿quién en su sano juicio, o sea, si vienes con un amigo y te dice, oye, fíjate que Dios me dijo, ay, hermano, pues no sé si Dios te dijo, ¿verdad? O con el familiar. No, esto es tan personal. Tan personal. Ese es el punto, es tan personal. Tiene tanta pericia que si se sale de aquí de orden, o sea, los mismos trabajadores que él se llevó no sabían. Isaac no sabía, y vuelvo e insisto, él le reportó a la esposa, iremos y volveremos, sí. Pero hasta ahí, porque hay cosas que cuando sabes que Dios te habla, tienes que obedecer. Porque no está a criterio de nadie más. Es algo de tu fe, es algo que te vincula netamente con Dios. Y hay ocasiones que esto no se entiende, pues. Hay ocasiones que esto no se comprende. Y yo sé, ¿verdad?, que en el matrimonio
dice la hermana, es que las mujeres somos más corazón. Sí, hermana Perlita. Es que hay cosas que no se pueden poner a tela de juicio. Dios me lo dijo, lo tengo que hacer. Ahora, eso hablando del tema de la esposa, ¿verdad? Y gloria a Dios, él obedeció, hoy sabemos que así fue. Pero es un tema tan delicado y que a lo mejor podría surgir polémica. No, es que son matrimonio y que los dos son uno. Dios se lo dijo, lo tienes que hacer. Y a lo mejor vamos a suponer, no, es que Sara estaba bien sometida, ¿verdad? O sea, la Biblia nos da el ejemplo de Sara como una mujer que estaba sometida a su esposa, que es un ejemplo de... Pues sí, créeme que ahí se desujeta, ¿verdad? Porque no sé si coincides conmigo, Paz, pero no nos menciona el punto. Y es que el tema es sumamente delicado, es rayar me volviste loco. Es rayar en el desquicio total. Entonces, eso por un lado, si dijo iremos y volveremos, eso quede claro. Y él tiene la seguridad que va a volver, ¿verdad? Si Dios lo resucita, si Dios le hace lo que hizo aquí, que no lo dejó sacrificarlo, pero él tiene la seguridad, sabe con quién está hablando. Y yo creo que necesitamos, voy a decir, llamado a todos los varones, a todos los hombres, a tener este grado de caminar con Dios. Es un gran desafío, más en estos tiempos, pues. Pero es un gran desafío, pero nada nos exime. O sea, si él no lo hubiera hecho, porque no, es que sabes que mi esposa. Porque en el caso de Adán y Eva, probaste de lo que te dije que no, la mujer que me diste. Y Eva fue creada para ser ayuda idónea del hombre, para que se multiplicaran, dieran la tierra y sus ojos juzgaran. Pero terminó ayudando al enemigo. No es el diablo, ni mucho menos, pero terminó su decisión, porque Pablo la señala así, puntualmente. Entonces, cuán importante es que sí seamos lo que tenemos que ser delante de Dios. Porque el trato de Dios, primeramente, si hay alguien, un hombre en la casa, el trato es con el esposo, ¿verdad? Nosotros, como pastores, como ministros de la casa, debemos de tener una comunión así, pero pericia. Y por otro lado, claro. Paz, dice aquí, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Esto es algo que a mí me llena tanto, porque dice, al tercer día, alzó Abraham sus ojos. Y vio el lugar de lejos. Quiere decir que estuvo entre esos montes de Moriah. Moriah tiene un significado, pero quiere decir que estuvo allí. Pero allí no hizo nada, y eso también es muy importante, hasta que Dios no le reveló dónde era. Ahora, ¿qué hubiese pasado si se equivoca? Bueno, que en estos 3 días, puedo pretender yo, entender yo, Dios hizo que un carnero se trabara en un zarzal, cosa que él no sabía, ¿verdad? Pero no estos 3 días, o sea, se levantó de madrugada, cortó la leña, le dijo al muchacho, habló con su esposa, iremos y volveremos, se trae a los trabajadores, llega un punto donde los trabajadores ya no le pueden seguir, pero al tercer día Dios le muestra el lugar, y eso me habla a mí de saber esperar. Yo estoy dispuesto a obedecer tu voluntad, pero dame ese punto donde digo, ya entendí, porque, pues imagínate que llega, dijo, aquí murió y aquí lo mata, y fin de la historia, y no se vio la gloria de Dios. Sí. No entendió el propósito. Sí, pastor. Así es, yo lo que me ha venido a la mente cuando he leído este versículo, ¿verdad? Que el tercer día, digo yo, bueno, yo recuerdo cuando era niño, y que salía con mi papá al campo, pues. Sí. Y a la pesca, a la cacería también, ¿verdad? Digamos de cacería. Y al campo, y eran momentos, pues bueno, que quedaron ahí marcados, ¿verdad? Para siempre. Sí. De comunión, de alegría, de gozo, de estar compartiendo. Sí. Y creo que, de intimidad también, ¿verdad? Sí. Entonces, el Señor Jesucristo se hizo hombre
y no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿verdad? Se humilló, se hizo hombre, y estando en esa condición de hombre fue que vino después la humillación hasta la muerte y muerte de cruz. Pero creo que en ese tiempo, Paz, del ministerio del Señor Jesucristo, en la condición de hombre, ¿verdad? Sí. Verdaderamente hombre, ¿verdad? Disfrutaba de la comunión con el Padre, Amén, ¿verdad? amén. O sea, yo decía ahorita, el Señor me dio un pasaje y yo me reía con el Señor, ¿verdad? O sea, tenemos momentos de intimidad, Sí. y el Señor habla en nuestras vidas, pero imagínate todo lo que él decía, o sea, la oración pues era prioritaria para el Señor Jesucristo, Claro. el hecho de siempre estar dependiendo del Padre, ¿verdad? Y decir, el Padre y yo uno somos, ¿verdad? Y en ese tiempo de comunión, pero que lo preparó también, Sí, pues yo sí. creo que el tiempo del ministerio del Señor y esa Amén. unción, ¿verdad? Sí. Que recibe también el Señor como verdaderamente hombre y verdaderamente Dios también, Sí, ¿verdad? Cristo. Creo que lo prepara para el tiempo de la crucifixión también, Amén, ¿verdad? amén. Lo prepara para poder enfrentar lo que él vivió, Sí. lo que él enfrentó, y también pues para poder decir, bueno, la Biblia dice, ¿verdad? Nadie me la quita la vida, Así es. sino que yo la pongo, de mí mismo la Amén, pongo, amén. ¿verdad? Yo pongo mi vida y nadie me la quita. O sea, a veces decimos, bueno, crucificaron al Señor, sí, pero Él se entregó a sí mismo. Sí. Él sabía que venía, ¿verdad? Él sabía que iba a ser sacrificado. Y entonces, bueno, esos 3 días, Paz, que dice, bueno, el tercer día Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos, ¿verdad? Y una de las cosas que es el hecho de saber, también vemos la resurrección, ¿verdad? Amén. La esperanza de la resurrección, Sí. porque en Hebreos capítulo 11, versículo, versículo 19, Ajá. ¿verdad? Nos habla acerca de la fe de Abraham, ¿verdad? Sí. Dice, por la fe de Abraham, versículo 17, dice, cuando fue probado, Sí. que aquí es una cuestión de prueba, pues, Sí, es una ¿verdad? prueba. Una Sí. prueba. No es ¿verdad? una tentación, es una prueba. ¿Verdad? Ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. El que había recibido las promesas, o sea, él tenía promesa Sí. de parte del Padre, Amén. ¿verdad? Del parte de Dios, dice, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir, ¿verdad? Entonces fíjate que él tenía la fe, Dios le dio la fe, Sí. y aparte la fe en las promesas, la confianza en lo que Dios había hablado. Y entonces él pensaba también, bueno, si el Señor está pidiendo esto y yo no lo entiendo, pero sé que el Señor me ha prometido y yo sé que el Señor es poderoso si así aconteciera, Sí. de que él fuera sacrificado, de que él lo levantará de los muertos. Amén. ¿Verdad? Porque él ha dicho, Sí, así es. él ha dicho que, Así es. que sería de él sería levantada una descendencia. De entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Y que coincide con Oseas capítulo 6:3, que yo lo iba a mencionar, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará. Es decir, el punto del tercero, totalmente de acuerdo, tiempo para la comunión, pero también tiene que ver con un tiempo para revelación, y explico por qué creo esto, digo, la comunión, el que se cumpla el tercer día, pero cuando dice que yo te mostraré, yo creo firmemente que el Señor lo pudo haber hecho en cualquiera de esos montes, pero hoy sabemos que ese monte es el monte del templo, fíjate, Sí. es el monte del templo. Sí, y fue es el monte donde se ocurrió el sacrificio. Y así es, y también se cree que es el monte donde Dios creó al hombre, pero ese es un tema que luego podemos platicar y que tiene que ver con el Edén, pero hay que contextualizar mucho, solamente lo doy como un avance. Los judíos creen eso, que ahí Dios formó al hombre, pero hay que contextualizarlo y explicarlo por qué creen eso, y puede ser que tenga sentido, no lo dudo, pero el punto es que fíjate, la frase, y me quiero mencionar al monte porque creo que es muy importante.
En el verso 14 dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. O sea, el lugar se llama Jehová proveerá. No al momento, sino al lugar, ¿verdad? Al lugar. Jehová proveerá. Y luego en el siguiente versículo, en el 15, dice, por tanto se dice hoy, o sea, Moisés ya dice, lo traslada, porque hay un dicho a razón de lo que dijo Abraham. Sí. Y el dicho dice, en el monte de Jehová será provisto. Será provisto. Y esto es muy interesante porque la figura del monte tiene que ver con reino. Reino de Dios. Dice que habrá un monte que gobernará sobre todos los montes y todos los montes van a desaparecer. Lo dicen Daniel, lo dicen Zacarías. Hay repetidas ocasiones que es el monte de Dios, el monte del gobierno de Dios. Monte implica reino. Pero también vamos a encontrar que en muchas ocasiones Dios le habla al pueblo y le dice, suban al monte, por ejemplo. Hablando de Ageo, sube al monte y trae madera. Y edifiquen mi casa, ¿verdad? Traigan los materiales del monte. Es decir, en el monte de Jehová te será provisto. Tiene la implicación de que si el hombre no sube a ese monte, muchas veces nos hemos quedado bajo el monte. Esos 3 días se han vuelto años, pues. Okay. Y no hemos subido, no hemos decidido, porque, digo, ya tienes a tu hijo aquí están tus 2 trabajadores, aquí está el asno, la leña, 3 días, a lo mejor te huelgas 4, 5, 6, 7, 8. Oye, papá, pues no venimos, sí, pero luego, con tiempo, ¿verdad? Pues sabe que va a morir su hijo. Sí. Pero la decisión de subir al monte es algo que muchos de nosotros, en áreas de nuestra vida o en tiempos de nuestra vida, no terminamos por hacer. Se posterga, pues. Porque la decisión implica mucho. Ahora, pues, mi hijo, ¿verdad? ¿Cómo voy a subir al monte a sacrificar? Pero el dicho quedó que en el monte de Jehová te será provisto. Y no hablo ahora literalmente de subirte a una colina, que no habría problema con ello, o ir a un monte y hacer oración, no. Pero hay cosas que requieren que nosotros decidamos y nos esforcemos. Vayamos y subamos. Por ejemplo, en Zacarías 14 dice que el que no subiere a Jerusalén para adorar al Rey Jehová, no le vendrá lluvia. Entonces, el cristiano en muchas ocasiones se queda como el pueblo de Israel en el tiempo del Éxodo. ¿Te acuerdas? Cuando Dios les dice, acérquense al monte. Dice, no, ya vimos el humo, los truenos, las voces. No, mejor desde acá de lejitos. Y nos quedamos a veces a un paso. ¿Por qué? Porque subir al monte implicaba santifíquense por 3 días, ¿te acuerdas? Santifícate por 3 días, no toques mujer, bla, bla, bla. Ningún animal que se acerque podrá sobrevivir. O sea, esas condicionantes del monte de Jehová, eso que Jesús, otra vez, monte de la transfiguración, Jesús no llamó a todos. Había 3 que fueron llamados a estar en ese lugar. Y vieron la gloria de Dios. Y en muchas ocasiones en nuestro caminar no terminamos por subir ese monte. Que en algunas ocasiones implica, oye, adopta ya tu vida de oración, de devoción, de levantarte en la madrugada, a lo mejor es subir tu monte. Oye, ya empieza a ayunar, o sea, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no te determinas? Es que me conlleva esfuerzo. Pues sí, pero también el dicho quedó, en el monte de Jehová te será provisto. Es decir, te falta un cachito y ya estás ahí. Pues súbelo, ¿verdad? Lleva la leña y arma el holocausto y a lo que vas. Pero el hombre procrastina mucho, posterga mucho. O sea, nosotros tenemos esa tendencia. Tenemos que esforzarnos en la gracia, porque esa gracia nos fue provista. Amén, ¿verdad? amén. Pero sin embargo hay que esforzarnos en la gracia que nos fue concedida, porque pues nosotros no tenemos la facultad, pero Él sí la tiene. Sí. Y cuando recurrimos a Él aún para ese subir, pues Él va a dar esfuerzo al cansado y multiplicar las fuerzas al que no tiene ningunas. Sí. O sea, es el Señor el que nos va a llevar y nosotros disponer nuestra vida y también caminar, ¿verdad? Y por eso lo menciono, no porque sea un hecho de por obras o por méritos, sino porque en la gracia que tenemos no terminamos algunas ocasiones, no concluimos,
no llegamos a la cima, nos regresamos antes y decir, bueno, si Abraham no hubiera llegado a ese punto y hubiera levantado la mano con el cuchillo, él no ve la provisión de Dios. No ve a Cristo, porque lo vio, a Cristo en el futuro, entregándose por nosotros, Dios mismo entregando a su Hijo unigénito, pero también pues hubiera tenido que perderse lo que hoy estamos platicando, ver la gloria de Dios, ver que Dios es el que se provee, que Dios Amén. ya lo tiene preparado de antemano, Paz. Así es, Paz. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Aquí también vemos, ¿verdad?, cómo el Señor nos dice en Isaías 53, Sí. ¿verdad?, que enmudeció y fue llevado al matadero, ¿verdad? Sí. Él mismo No abrió cargó, su boca. no abrió su boca, él mismo cargó la cruz, ¿verdad?, donde iba a ser sacrificado. Y por eso Isaac es una figura del Señor, ¿verdad? También, de alguna forma, Sí. está haciéndonos ver al Señor Jesucristo. Y él mismo toma la leña para el holocausto y la lleva sobre sus hombros, ¿verdad? Él mismo, qué glorioso, ¿no? El Señor dice, habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham le dijo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Sí. Y cuando llegaron al lugar que Dios al lugar que Dios le había dicho, porque ya aquí vemos que Dios le dio el lugar, le edificó a Abraham ahí un altar, compuso la leña y ató Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Amén. ¿Verdad? Y ahí vemos que, pues, cuando ya todo esto se da, viene la voz del ángel de Jehová, ¿verdad? Sí. Donde le dice, detén tu mano, no extiendas tu mano, ¿verdad? Le dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, ¿verdad? Porque ya conozco que temes a Dios. O sea, vemos que era una prueba que Abraham tenía que vivir, ¿verdad? Y las pruebas, pues, no son a veces gratas, ¿verdad? Amén. No son fáciles, pero son, sin embargo, necesarias porque evaluamos, están más en razón del evaluado que de la persona que evalúa, Amén. ¿verdad? O sea, están más en razón de cómo está nuestra situación, ¿verdad? Sí. Nuestra condición, a veces en los estudios, o sea, somos probados, pues porque nos damos cuenta cómo estamos, ¿verdad? Sí. Cómo está nuestra condición y el grado que hemos aprovechado, yo creo, ¿verdad? Él fue probado y bueno, salió aprobado, ¿verdad? Sí. Pero pues no podría ser Isaac, pues el que muriera, sí. ¿Verdad? No podía ser Isaac, no había hombre que pudiera ocupar el lugar de ese sacrificio, ¿verdad? Sí. No había, por eso la Biblia dice aquí, ¿verdad?, que él proveerá de cordero, él se proveerá de cordero, o sea, Dios mismo se proveería del cordero. Sí, no era del hombre, amén. No era que alguien llevara, no alguien que pudiera ofrecerse en holocausto, porque no habría manera de que pudiera ocupar ese lugar, pues. Sí. Ni Isaac con todas sus virtudes, ni Abraham con todas sus virtudes, nadie podía ofrecerse en sacrificio. Es insustituible, por eso toda ofensa contra Cristo, todo menosprecio a la naturaleza de Cristo es una blasfemia, es no entender el plan eterno, pues, porque es a través de Jesucristo. Sin Él estamos perdidos, no importa de qué pueblo seas, de qué tiempo seas, si no es a través del sacrificio del Cordero. Amén. No hay manera. Ahora, bien interesante, porque dice en el 13, que alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal. Y probablemente el muchacho pudo haber pensado, o el joven, Isaac, papá, pues habías dicho que era un cordero y resulta que es un carnero. Dicho sea de paso, los carneros eran ofrecidos por sacerdotes, por reyes o principales. No cualquiera ofrecía un carnero. Hay que estudiar un poquito la ley y darnos cuenta que no era cualquier sacrificio. Es un sacrificio verdaderamente muy alto. Pero aquí coincide en lo que tú estás diciendo. Si Abraham hubiera dicho, Jehová se proveerá cordero, y vieron un carnero, y dice, ay, qué bueno que lo proveyó. Pero no fue un cordero, fue un carnero. Lo cual le hace ver al muchacho que Dios, número uno, se proveyó, pero que hay algo más
alguien más que ya esté preparado como cordero para morir por nuestros pecados, que es Jesucristo. Amén. Es decir, si hubiese sido un cordero el que estaba trabado ahí, mira, pues ahí está el corderito, ¿verdad? Figura de Cristo, pero no es así. Para hacernos ver a nosotros que leemos que no fue un cordero lo que aquí se manifestó, pero sí es un cordero el que murió por nosotros en la cruz, y este carnero le da al muchacho, por un lado, igual que al papá, decir, mira, Dios nos sacó de esto avante, pero esto no es lo final. Esto no es a lo que Él quiere llegar. Él finalmente, que Juan lo señaló, ¿verdad? He aquí el Cordero de Dios. Sí, imagínate. Ese traslado es increíble. Es tremendo, Paz. O sea, es algo, digo yo, ¿cómo estaría lleno del Espíritu Santo Juan, ¿verdad? Claro. Que dice que fue lleno del Espíritu Santo, porque ver en la persona de Jesús en ese momento al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pues, o sea, es algo increíble, porque cuántos siglos estamos hablando de esto, ¿verdad? Que el Cordero que fue sustituto de Isaac, ¿verdad? Sí. Que fue el sustituto perfecto, ¿verdad? Sí. Que Dios mismo se proveyó, y ahora Juan el Bautista, viendo a Jesús, ¿verdad? Digo, no pudo haber sido revelado más que por el Espíritu Santo. Sí, no hay de otra manera. No había carne ni sangre ahí, sino el Espíritu Santo, que dice, este es el Cordero de Dios. Así es. O sea, este es el sustituto, ¿verdad? Sí, O sea, esto es lo que Dios proveyó para librar a la humanidad. En la mente de un hombre, el poder ver esto, o sea, el cumplimiento de en la persona de Cristo, que Él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, que Él sería llevado en propiciación por nuestros pecados, pues, o sea, a mí me No, claro que te afecta. Sí, digo, oye, es que tremendo, o sea, cómo ver en el Espíritu, ¿verdad? El Espíritu Santo haciendo una revelación de Cristo, ¿verdad? Porque pues era el primo, era digo, familiar. Era el familiar, ¿verdad? Y todo, pero también ese entendimiento de la palabra, pues. Y fíjate, Paz, que cuando lo colocas como cordero, entonces tiene que cambiar la perspectiva de los que esperaban un Mesías a gobernar, a reinar, a señorear, a un carnero. Sí. No, viene el cordero, viene el objeto del sacrificio, provisto por Dios mismo. O sea, no, aunque muchos dicen la escritura, y tenemos que concluir el programa, pero que muchos de los apóstoles decían que no podían entender el tema de que hubiera muerto. En estas palabras que señala Juan, he aquí el Cordero de Dios, siempre estuvo claro a qué venía. Y cuando lo querían hacer reyes, espérame, es que primero vengo a ser Cordero de Dios. Amén. El Cordero viene a ser el sacrificio. No es solamente para que lo vean, mira, ahí va el Cordero, no. Entonces el destino de él es que no puede, porque no puede pasar de cordero a borrego. Hay una etapa. Sí. Es como comer cabrito. Aquí en Saltillo nos gusta comer cabrito, pero si el cabrito ya comió zacate, dicen, ya no es lepe, ya no es cabrito, ya está comiéndote un chivo. Bueno, quiere decir que tiene una etapa donde sí o sí tiene que morir. Porque si no, ya no puede ser el cordero. Tendría que ser el borrego de Dios, ¿verdad? Pero no. Es el Cordero, es una etapa tierna donde Él vive para llegar a un punto donde tiene que ser sacrificado. Amén. Sí, pues, y bueno, ya nomás por comentar esto, ya nos pasamos. Me llama la atención, pues, también en el libro de los Hechos, cómo aquel eunuco etíope, al cual el Espíritu del Señor traslada a Felipe, ¿verdad? Lo transpone para encontrarse con él. Sí. Y entonces dice que venía leyendo el libro del profeta Isaías, en la parte precisamente donde dice, ¿verdad? Que fue llevado al matadero. O sea, estaba leyendo acerca del sacrificio del Señor, y entonces, pero no entendía. Y Felipe, que tenía el Espíritu del Señor, ¿verdad? Es usado por Dios como un vaso para hacerle ver que Jesús es el Cordero. Amén. Y que Él provee. Entonces, imagínate, alguien que de acuerdo con la ley no tenía posibilidad, pues, o sea, yo creo que nosotros nadie teníamos posibilidad. Ninguno de los que estamos oyendo, ninguno teníamos un acceso al Señor, ¿verdad? Sí. Pero Él proveyó, Él se proveyó a sí mismo como el Cordero. Él se proveyó, el Padre proveyó
a su Hijo y en sustitución por nuestros pecados. Pues, Amén, y nos amén. permitió el hecho de poder nosotros pues tener este acceso, ¿verdad? Sí. Al Padre por la sustitución que Cristo realizó en el sacrificio que nos correspondía a nosotros, ¿no? Amén, amén. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y entonces aquel eunuco, imagínate, pues qué gozoso, porque dice la Biblia que volvió gozoso. Sí, sí, cómo no se le llenó el corazón. Pero porque de acuerdo con la ley no tenía posibilidad alguna, pues, de poder Sí. él pertenecer, ningún gentil, o sea, no teníamos posibilidad ninguna. Amén. Estábamos ajenos. Y el Señor estaba mostrando a través de todos los tiempos y de los siglos su plan redentor, Amén. ¿verdad? Bueno, lo mostró desde el Edén, ¿verdad? Sí. Desde el momento en que cubre con aquellas pieles a Adán y Eva por su vergüenza. Amén. Amén. Entonces, ahora, en el monte del Señor será provisto, amados hermanos, no nada más es el hecho, ¿verdad?, de que te provea el carro, la casa, la comida, Sí. sino que a veces la provisión que necesitamos es, no a veces, necesitamos la provisión de Cristo, ¿verdad? Amén. Y en esa provisión de Cristo a veces vas a ser probado, vas a ser, a veces vas a pasar por momentos que dices tú, ay, pero en realidad es que Dios está proveyendo a su Hijo. Amén. Amén. ¿Verdad? ¿Por Así qué? es. Pues porque está produciendo su Hijo en nuestra vida. Amén. ¿Verdad? Amén. Entonces, posiblemente, al contrario, o sea, no es que todo te va a llegar como que caído del cielo, sino que va a haber prueba, pero en eso Dios provee a su Amén. Hijo. ¿Verdad? Esa es la tu vida. provisión. Gloria a Dios. Pues gracias a Dios por esta palabra, Padre. Gracias a Dios por los que atendieron y que les bendice y lo comparten. Agradecemos los comentarios y todos aquellos que estuvieron conectados. Gloria al Señor. Gloria a Dios por Jesucristo. Amén. ¿Eh? Gloria a Dios. Dios los bendiga y los esperamos en la próxima. Gracias. ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo.